buenas tardes con todos, muy buenas tardes, Andreita. Bienvenidos a Centrum Católica. Es un placer el día de hoy poder dirigir este webinar de la Maestría de Dirección de Operaciones Productivas. Vamos a empezar haciendo un preámbulo sobre los nuevos desafíos que tenemos el día de hoy por delante. Constantemente escuchamos que estamos en un mundo VUCA. Hace varias décadas se acuñó este término para poder hablar de más o menos lo que podíamos entender por lo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que el día de hoy nos damos cuenta, prácticamente van quedando un poco desfasadas estas características que pueden describir una era, por así mencionarlo. Producto de la gran pandemia que tenemos el día de hoy el mundo es un tanto caótico, frágil, con mucha ansiedad, no lineal e incomprensible. Frente a ello, genera grandes retos y desafíos en las operaciones. Cada vez la demanda es más estocástica, más impredecible. Frente a ello, si no podemos prever, no podemos planificar. Entonces, y que realmente el día de hoy en las organizaciones necesitamos capacidad para poder responder a estos cambios, partiendo por la flexibilidad ante la incertidumbre, la capacidad de resiliencia, poder nuevamente reconectarnos con nuestros clientes a partir de un conocimiento más exhaustivo de sus necesidades y poder visualizar las operaciones no como una parte, sino con una visión sistémica. Después de todo, lo que realmente gestionamos en las operaciones son sistemas y que el objetivo de los sistemas es que se encuentren sincronizados, donde vamos a buscar el día de hoy desagregar estos sistemas no en base a costos, como normalmente lo hacemos, sino realmente desagregarlos en base al valor que ofrecemos al cliente, partiendo por entender quién es nuestro cliente y dónde y cómo voy a competir. Frente a ello tenemos herramientas cada vez más tecnológicas, aparecen el Machine Learning, el Big Data, la inteligencia artificial, que cada vez nos ayudan a tomar mejores decisiones, desde la anticipación incluso de la demanda de un cliente. Entonces, frente a ello, nos damos cuenta que necesitamos nuevas formas, en este caso, para gerenciar nuestras organizaciones y operaciones. Esta imagen, que realmente, ¿quién iba a pensar hace 2 o 3 años atrás lo que estamos viviendo el día de hoy? A ello le sumamos la turbulencia política, económica, social, y que lo podemos ver palpablemente entre los días, las semanas, y frente a ello, cada vez es más complejo tomar decisiones estratégicas en las operaciones, en las organizaciones. Hablar de la localización, gestión de la capacidad, gestión de inventarios, la logística de entrada, logística de salida, planeamiento y programación de las operaciones, tengo que empezar a veces pensando en el largo plazo, o por lo menos mediano plazo. Si no sé realmente cómo se va a comportar el mercado y cómo realmente los factores empiezan a cambiar de una semana al otro, imagínate pensar de acá a fin de año, de acá de repente 2 o 3 años. Entonces cada vez es más compleja la toma de decisiones. Frente a ello, nos encontramos en medio de una gran revolución industrial, donde en la era del conocimiento, lo más importante que el día de hoy tienen las organizaciones son la gestión de los intangibles, empezando por sus personas, sus clientes internos. Que esos clientes internos necesitamos que cada vez tengan una cultura de cambio para buscar mejores procesos productivos, ya que después de todo, si tengo un producto, es producto de un proceso. ¿Y para qué quiero mejores procesos? Para tener clientes satisfechos. Y si tengo clientes satisfechos, cumplo con la razón de ser de la organización. O como por ejemplo los franceses dicen, la raison d'être es el cliente. Voy a poner un videíto, algunos videos el día de hoy en el transcurso del webinar. Me gustaría de repente sus comentarios a través del chat. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh yeah. Open door. Wrong voice command. Open door.
Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Un smart home, ok. Y nos damos cuenta que detrás, por ejemplo, de ese smart home, encontramos o debería existir un smart manufacturing. Es decir, detrás de una casa inteligente que estamos camino a ello, debería existir fábricas inteligentes, una cadena de suministros inteligente, y que nos va a ayudar para poder, en este caso, poder competir. Después de todo, el fin de las organizaciones es ser competitivas. Y la competitividad, nos damos cuenta que es una consecuencia de la productividad. Y la productividad es una consecuencia de ser eficaz al alcanzar un resultado a través de una propuesta de valor que sea valorada por el cliente y ser eficiente en el manejo de los recursos. Entonces, el día de hoy, si yo, por ejemplo, de manera manual, hago el empaque y el embalaje, de repente 50 empaques por hora, y busco querer competir de manera global, necesito tener una máquina que me pueda hacer de repente 1000 empaques por hora. Entonces, en la era del conocimiento, nos damos cuenta que cada vez vale más el trabajo mental y vale menos el trabajo físico. Y que también genera grandes desafíos. Poder interactuar con este tipo de nuevas herramientas, como robots autónomos, simulación, Internet de las cosas, ciberseguridad, servicios en la nube, manufactura aditiva, realidad aumentada, Big Data, que muchas de estas profesiones hace 10 o 15 años no existían y que el día de hoy son tremendamente importantes para poder competir. Entonces, frente a ello, nos encontramos en las operaciones con procesos cada vez más automatizados, menos personas en la manufactura, y que algunas universidades de mucho prestigio nos dicen, por ejemplo, 47% de los trabajos desaparecerán en los próximos 25 años. Y que nos damos cuenta que realmente empleos que consideramos inherentes a la naturaleza humana, la tecnología el día de hoy empieza a desafiarnos. Voy a presentar un video de Google Duplex, donde veamos los cambios que se vienen o los cambios que ya se empiezan a implementar en muchas de las organizaciones. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. La pregunta que sale realmente, ¿alguien de nosotros se hubiera podido dar cuenta que del otro lado de la llamada, la interacción no es con una persona,
sino realmente con un algoritmo. Y que ese algoritmo, el día de hoy, puede entender los matices de una conversación. La automatización, por ejemplo, eliminará 75 millones de empleos para el 2025 según el Foro Económico Mundial. Algunos dirán, uy, pero estamos prácticamente a finales del año 2021, estamos a la vuelta de la esquina para poder llegar al 2025, ¿qué va a pasar con mi empleo? Entonces, la gran buena noticia es que se creará 133 millones de nuevas funciones. La tecnología, veamos un poco de historia, en los últimos 200 años hemos multiplicado el número de puestos de trabajo en 15 veces. La tecnología no destruye los empleos. Lo que realmente hace es reducir la fatiga, la monotonía y el trabajo. Podemos ver ahí en la imagen la evolución de Asimov en los últimos 30 años, que más o menos a la humanidad le ha tardado 2 milenios después de Cristo para que pueda aprender a caminar, y que el día de hoy empieza a jugar al fútbol, con la complejidad que es este deporte, poder encontrar a otra persona de tu equipo, darle un pase con la fuerza necesaria y trabajar de manera sincronizada para poder hacer un gol. El día de hoy es una realidad. Y frente a ello, necesitamos adaptarnos. No solamente las empresas, sino las personas que gestionan las empresas. Y adaptarnos con rapidez a lo que yo le llamo la AAA. Hay que ser el día de hoy, en este caso, y buscar la adaptabilidad, agilidad y alineamiento. Ahí podemos ver cómo estos robots, el día de hoy, ya se hacen competiciones incluso, y Japón nos dice que serán el próximo campeón del mundo a través de sus robots. Claro, lo más importante será aquello que no pueda digitalizarse, empezando por un propósito. Veamos las habilidades más valoradas en este 2020 que ha pasado por este Foro Económico Mundial, en la cual el día de hoy se necesita personas con capacidad de solucionar problemas, pensamiento crítico, creatividad, después de todo es inherente a la naturaleza humana, gestión de personas, colaboración, inteligencia emocional, juicio y capacidad de decisión, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Viendo estas nuevas habilidades, encontramos nuevas profesiones, desde youtubers, tiktokers, consultores de redes sociales, desarrolladores de apps, pilotos de drones. 65% de los estudiantes de primaria tendrán profesiones que no existen en la actualidad. Es decir, que nuestros hijos o futuros hijos, cuando nos digan, papá, no tengo claro qué estudiar, no te preocupes, hijo. Lo más probable es que de repente ni siquiera se haya inventado esa profesión. Y veamos cómo ha cambiado un sector industrial en particular, el sector automotriz, donde normalmente consideramos hablar de la parte mecánica de un vehículo. Hyundai publica esta imagen hace unos años. Amor, ¿estás seguro que estás trabajando en una empresa de automóviles? ¿Por qué? Porque el día de hoy producir un automóvil se necesita de ergonomistas, expertos en finanzas, analistas de Big Data, analistas de datos climáticos, expertos en seguridad, expertos en sensores, expertos en reconocimiento de voz, expertos en salud, expertos en entretenimiento, investigador de conducción autónoma, investigador de redes sociales, expertos en computación en la nube, expertos en tecnología verde, expertos en urbanidad, expertos en transporte, expertos en Internet de las cosas. ¿Cuántas nuevas profesiones podemos encontrar y visualizar en esa imagen? Muchas de ellas hace varios años no existían. Les comento una anécdota. Hace unos años me encontraba en la ciudad de París y justo coincido con una convención automotriz donde me subo a un vehículo que no tenía timón, que no tenía caja de cambios. Entonces, yo pensaba que apretando un botón iba a salir el timón, iba a salir la caja de cambios, y cuando pregunto, me dijeron, ya no es necesario, ¿no? Hablamos de la conducción autónoma, y que ya se empiezan a probar en diferentes estados, en diferentes países, y con gran éxito realmente el día de hoy. Uno de los grandes gurús de la tecnología. En los últimos 3 años fueron creados el 90% de los datos existentes en el mundo. Es increíble lo que estamos visualizando el día de hoy. Y desde los hogares nos damos cuenta cómo nuestro frigider dejará de ser un frigider como tal y podrá transmitir información a nuestro celular, a nuestro reloj, y así como nos comunicamos de RP a RP entre empresa y proveedor, el día de hoy se va a comunicar nuestro frigider
y en este caso nuestro celular. O de repente tu detallista o tu empresa del sector retail, en este caso elegido, para evitar esas rupturas de stock de la leche o del yogur. Y que eso no solamente va desde, en este caso, un frigider, sino tiene que traducirse a lo largo y ancho de una cadena de suministros, donde necesitamos nuevas formas de poder gerenciar las operaciones. Veamos, por ejemplo, el día de hoy, cómo Ranza, una importante empresa peruana, empieza a implementar en sus almacenes robots colaborativos. A través de ello, nos damos cuenta que las empresas que el día de hoy, de una u otra manera, podríamos decir, se mantienen en el mercado, son aquellas empresas que constantemente tienen una cultura de cambio, una cultura de experimentación. Y experimentar no es conocer el resultado, es producto del ensayo y error, en la cual podríamos decir que, ¿qué significa esto para el gerente de operaciones? Que el día de hoy debemos tomar decisiones en un entorno mucho más complejo, más global, sometido a diferentes presiones, con menos tiempo, con más riesgo, por lo cual el día de hoy la búsqueda en la excelencia en las operaciones, en las cadenas de suministros, ya no es una opción. Realmente es una necesidad para poder competir. Y es decir, no podemos manejar viendo por el espejo retrovisor. Beneficiarse de la velocidad de cambio requiere poder competir con valor agregado. Y la pregunta es, ¿dónde encuentro ese valor agregado? Pues en la capacidad de respuesta de tu organización, en la flexibilidad a las necesidades de tus clientes, en la innovación, en la sostenibilidad, responsabilidad social frente a un entorno. Entonces, para poder diferenciar tu producto o servicio, enfocándonos siempre en el cliente. Y cuando hablo del cliente me refiero al consumidor. Enfocándonos en la gestión de la cadena de valor. Y invertir en TI no como un fin, sino como un medio o un habilitador, en este caso de capacidades, y siempre estar obsesionados con la medición del desempeño global. Después de todo, el cliente no nos juzga que también hicimos el abastecimiento o el proceso de transformación, nos juzga por el sistema, si realmente el producto llegó en el tiempo que lo necesitaba, de manera correcta, en el color que realmente lo había solicitado. Y ahí aparecen los grandes desafíos de las operaciones. Los grandes desafíos empiezan por entender quién es nuestro cliente, dónde y cómo voy a competir el día de hoy. Y pasa por entender realmente cómo, por ejemplo, ha habido grandes cambios en los últimos meses. Veamos algunas cifras rápidamente, pre-cuarentena, durante y finalmente al cierre del 2020. Por ejemplo, en el sector retail, compradores online. Se pasó de 6 millones a 8.9 millones en julio del 2020 a 11.8 millones de compradores online al final del 2020. Número de negocios que venden el día de hoy online pasaron de 65.800 a 131.600. En julio del 2020, finalmente 263.200 al cierre del 2020. Grandes cambios que también generan grandes desafíos. El día de hoy tenemos un mercado del e-commerce de 6.000 millones de dólares, con un crecimiento de 300% en el número de envíos de e-commerce, un crecimiento de 400% del número de empresas nuevas que han ingresado al e-commerce. Entonces, tenemos una nueva radiografía en la cual encontramos un peruano cada vez más digital.
A medida que los consumidores y empresas se adaptan a la nueva normalidad, se desarrollan oportunidades interesantes para poder desarrollar el comercio electrónico en el país, y que indudablemente genera grandes cambios, empezando por la digitalización de los procesos o la gran transformación que deberíamos buscar en nuestras operaciones. Algunas cifras en los últimos 10 años. Ventas online en millones. Del 2010 de 420 millones se pasó al 2020 a 6.000 millones de dólares. Penetración del Internet en el Perú, 2010 34.8, 36, 38, finalmente 70% al 2020. Usuarios con acceso al Internet, de 9.870.000 aproximadamente, al 2019 ya teníamos 19 millones de personas con acceso al Internet en el Perú. Y el día de hoy podemos encontrar más celulares que personas en el Perú. Y esto ha generado indudablemente también grandes problemas en las organizaciones y también en las operaciones. Como era de esperarse, los reclamos y denuncias por malas prácticas en comercio electrónico no se hicieron esperar. Desde quejas en grupos de Facebook hasta en este caso sus reclamos en Indecopi, en la cual tuvo un pico histórico de 60.000 denuncias en el año 2020. Top de las 5 conductas más reportadas y consultadas: no entrega del producto o pedido, 32.408. No reembolso de dinero, 8.630. Pedido incompleto, 3.807. Cancelación del pedido por falta de stock, 3.086. Falta de producto, 2.106. Y como podemos visualizar en esta imagen, que son problemas netamente de operaciones. Problemas en la gestión de una cadena de suministros, que no da respuestas a las necesidades que tenemos el día de hoy. Uno de los grandes desafíos de las operaciones no solamente responder a tiempo, sino poder buscar esa customización que necesita el día de hoy el cliente. Y eso pasa por entender el día de hoy, además de las necesidades, poder nuevamente hablar de la estrategia. Si hablamos de estrategia, tenemos que poder entender que si tenemos nuevos hábitos y nuevas necesidades, tenemos que hacer nuevamente un cambio de estrategia. Después de todo, las estrategias no están escritas en piedra, no son dogmas de fe. Tienen que adaptarse a este entorno cambiante. Y si adaptamos la estrategia, los procesos indudablemente también. No se puede implementar nuevas estrategias en viejas estructuras o procesos productivos. Es como estar en un Titanic y que al frente veo un iceberg que se acerca y no hacer nada para cambiar el destino. Y que si hablamos de estrategia, tiene que responder quién es mi cliente. Pero sobre todo, quién no es mi cliente. ¿Dónde y cómo voy a competir? ¿Qué prioridades competitivas voy a satisfacer? ¿Voy a competir en precio? ¿En calidad? Y si es calidad, calidad consistente, calidad diferenciada, en innovación, en flexibilidad, en sostenibilidad, responsabilidad social, donde nos damos cuenta que tenemos que hacer un trade-off, una compensación de estas prioridades competitivas, encontrar una mezcla que satisfaga una necesidad, para poderlo traducir en decisiones estratégicas en operaciones, desde el abastecimiento hasta la transformación, la logística de salida, el planeamiento de las operaciones, etc., que nosotros conocemos bastante bien. Y una vez que se tenga una clara comprensión de las necesidades de sus clientes, recién podemos pasar a una estrategia de operaciones. Y vamos a buscar una concordancia, un ajuste estratégico entre una prioridad competitiva y las capacidades que tiene una empresa. Frente a ello, hablamos el día de hoy de cadenas de valor. Al inicio de la charla empecé a hablar de las cadenas de valor. Veamos de manera práctica cómo una empresa muy importante en el sector de los equipos electrónicos, hablo de Dell, entendió perfectamente que las necesidades dependían mucho de qué nicho de mercado se habla. ¿Y qué es lo que hizo? Segmentó el mercado a través de diferentes propuestas de valor, diferente mezcla de prioridades competitivas, que no podía ser satisfecha a través de una sola cadena de suministros, a través de una forma de gerenciar las operaciones. Para ello, por ejemplo, para su segmento de clientes online, en la cual el cliente es el que me decía cuál es la capacidad que buscaba, la memoria, el disco duro, el monitor, el teclado. Entonces, los productos eran, en este caso, una configuración definida por el consumidor, el tamaño del lote, un producto. Estrategia de producción, el montaje depende de cada pedido. Inventario, no.
o por lo menos a nivel de productos terminados. Tiempos de entrega cortos para reducir, en este caso, los tiempos para reducir los costos, y horizonte de planificación corto. Entonces, esta forma de gerenciar estas operaciones está enfocada en este tipo de clientes que valoran la customización y la customización masiva que ha podido lograr Dell. Pero hay otro tipo de clientes, por ejemplo, que valoran un producto estandarizado a un bajo precio, donde los productos, en este caso tenemos un número de pequeños de configuraciones destinadas al mercado, un tamaño de lote grande, estrategia de producción simple para rebajar los costos, inventario sí, al menos el detallista, tiempos de entrega largo para reducir los costos y horizonte de planificación largo. Entonces nos damos cuenta cómo las decisiones en operaciones van cambiando quién es tu cliente y dónde y cómo vas a competir. Algo en este caso que también podemos visualizar para las configuraciones más populares o para clientes corporativos, donde un cliente corporativo es el que diseña el producto, en este caso que necesita. No quiero 10 computadoras, quiero 1000 computadoras. El tamaño de cada lote grande, la estrategia de producción, calidad y calendario definidos por el pedido, inventario de productos no, tiempos de entrega largo para reducir los costos y horizonte de planificación largo. Entonces, ahí podemos ver que por muy robusta que sea, por ejemplo, nuestra cadena de suministros, no puede satisfacer diferentes prioridades competitivas de manera eficaz. Necesitamos hablar incluso el día de hoy de cadenas de valor. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cuántos años de edad tienen los procesos productivos de tu empresa? Es una pregunta que hago muy seguido en los diferentes programas que dicto en Centrum Católica. La respuesta a veces viene de 10, 15, 20 o 30 años. Y así queremos ser competitivos el día de hoy. Cuando tenemos el día de hoy un nuevo entorno, nuevas necesidades, nuevos hábitos. Frente a ello necesitamos hablar de la innovación. ¿Recuerdas a una empresa que murió o perdió posición por no innovar? ¿Cuántas empresas se nos viene a la mente? Desde Motorola, Nokia, BlackBerry, Sears, Toys R Us, por mencionar algunas, que nos traen bonitos recuerdos, nostalgia, pero finalmente recuerdos. Y esta cifra seguramente nos va a llamar a la reflexión. En los últimos 15 años han desaparecido 52% de las compañías del Fortune 500. Grandes empresas, grandes corporaciones, no pueden competir el día de hoy. Motorola y Nokia, por ejemplo, dominaban el sector de las telecomunicaciones, con más del 50% de cuota de mercado. Y el día de hoy, ¿dónde los encontramos? En el nuevo mundo, no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino es el pez rápido, el que se adapta, el que es ágil, el que se come realmente a los peces lentos. Como decía Darwin, quien sobrevive el día de hoy no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio y con humildad le podemos agregar rápido. Porque me puedo adaptar de acá 2 o 3 años, muy tarde. Estamos a adaptarnos y ya para poder competir. Como por ejemplo, el proveedor más grande del mundo de alojamiento, Airbnb, el día de hoy no posee bienes raíces. La empresa de taxi más grande del mundo no posee un solo taxi. El mayor proveedor de películas y series en el mundo no posee un solo cine. Que son los grandes ganadores, por ejemplo, en la pandemia que nos encontramos. Entonces, la innovación implica romper el status quo, romper los paradigmas, generar una cultura de cambio. La mayoría de nosotros nos encontramos en la parte directiva de las organizaciones. Tenemos que encender esa chispa en el personal, esa cultura Kaizen, esa cultura de mejora continua. Por ejemplo, si menciono Kaizen, se nos viene a la mente rápidamente Toyota, en la cual hace varios años estuvo acá en Centrum Católica uno de los grandes gurús de la filosofía de Toyota, donde en su charla nos mencionaba que el éxito de esta organización se debe al éxito de su cultura de Kaizen, al éxito de su cultura de innovación. Nuestros trabajadores generan 1.5 millones de sugerencias por año. El 95 de ellos son puestas en práctica. Te recomendaría, por ejemplo, que lleves este indicador a tu empresa. ¿Cuántas sugerencias de mejora se reciben al año? ¿Cuántas de ellas son puestas en práctica desde el día de hoy? Donde no importa si mejoras poco o bastante, pero si lo haces de manera rutinaria, en el tiempo, en las semanas, en los meses, significará un gran cambio.
Al cabo de unos años, una gran transformación. ¿Qué es lo que es el día de hoy, por ejemplo, tan importante empresa como Toyota? Productos de su cultura de mejora continua. Y partir siempre por la simplicidad, yo le llamo simplicidad inherente. Soluciones prácticas, sencillas. Por ejemplo, un bodeguero. Poder hablar de códigos de barra, poder hablar de RFIs, sería bastante utópico. Pero podría implementar una cultura de 5S, donde tener un ambiente clasificado, organizado, bien distribuido, de manera visual pueda darse cuenta en qué momento comandar. Entonces, con buenos estándares, acá en la parte derecha podemos ver 2 semanas de inventario, que ese es el tiempo que demora el proveedor en llegar a la empresa. Y nadie puede coger esta primera caja sin antes haber, en este caso, consumido todo lo que está acá. Entonces, de manera visual y práctica, me puedo dar cuenta en qué momento comandar. Claro, dependiendo de la magnitud de la empresa, tendría que ver, en este caso, de repente, de manera progresiva, poder hablar de un código de barras, poder hablar de RFIs y poder ver, de repente, la trazabilidad de ese producto a lo largo de la cadena de suministros. Por empezar siempre por lo simple. Un control visual. Considero que una de las mejores herramientas el día de hoy para gerenciar una organización es un buen tablero de mando. Indicadores. ¿Cómo está nuestro programa, nuestra producción? La tasa de mermas, los reprocesos. Y que sea visual y práctico, al alcance de todos, desde una tablet, un televisor o nuestro celular. El día de hoy incluso tenemos el Business Intelligence. En tiempo real puedo ver realmente cómo están las metas. Estamos muy por detrás de repente de lo que hemos planificado. Tenemos que tener planes de contingencia frente a ello. Poder visualizar y entender realmente todo este mapa de flujo de valor. Desde un cliente que entra de repente a un hospital público, el tiempo que demora en sacar una cita, las esperas, 15 minutos, registro de la llegada, 5 minutos, espera 40 minutos, preparación de la visita, 8 minutos, espera nuevamente 20 minutos. Cuando lo único que realmente agrega valor es estar con ese doctor. 16 minutos. ¿Cuánto de los tiempos que tenemos en las empresas no contribuyen a agregar más valor al cliente? Si analizamos el mapa de flujo de valor de tu organización desde el punto de vista de los procesos productivos, ¿cuál es el tiempo de ciclo que tienes en tu organización? Desde que entra un insumo a una línea de producción hasta que logra salir como producto terminado, ¿cuántos días de inventario han pasado? Y a veces nos encontramos que los tiempos de ciclo son minutos. Y los días de inventario que tenemos en una organización, 50, 80 días de inventario. Y que el día de hoy pensemos un tanto de manera disruptiva. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a esperar por un par de zapatillas? Adelante. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar por un par de zapatillas el día de hoy? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Minutos? ¿2 días? Bueno, también nos damos cuenta que podemos segmentar el mercado en base a la capacidad de respuesta. No todos los clientes tienen la misma necesidad, como lo podemos ver en el chat. Entonces, sería utópico decir, quiero vender mis productos a todos mis clientes en un solo día. Que lo más probable es que no todos valoren esa capacidad de respuesta de un solo día. Y si empezamos a parentizar, de repente hay un 80% de sí que valora esa capacidad de respuesta en un día. Pero hay un 20% de clientes de repente que no valora esa capacidad de respuesta y da lo mismo recibir en 1 o 3 o 5 días. Y lo peor que podemos hacer es ofrecer un servicio equivocado a esos clientes a un costo equivocado para la empresa. Veamos el día de hoy cómo una de las operaciones de clase mundial por parte de una de las empresas más importantes que tenemos y que marcan una diferencia, como Amazon, empiezan a entregar sus productos. This is a story from the not too distant future. It's the day of your daughter Millie's big football match, and to be clear, that is the sort of football you play with your feet. Anyway, she is missing a vital piece of equipment, specifically a size 3 Puma Evo Power firm ground soccer shoe, the left one. And some of it, sadly, is in the family's 3-year-old bulldog, Stuart. So now what? Well, you could yell angrily at the poor thing, but what's the point? Because all it will hear is blah, 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 Stuart, blah, blah, Stuart, blah. Much better to behave like a rational human being.
Find your tablet and place an order with Amazon for a pair of Puma Evo Power Firm Ground soccer shoes and have them delivered in 30 minutes or less. And in a location not too far away, a miracle of modern technology is dispatched. It's an Amazon drone, and after rising vertically like a helicopter to nearly 400 feet, this amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane. In time, there'll be a whole family of Amazon drones, different designs for different environments. This one can fly for 15 miles. And it knows what's happening around it. It uses sense and avoid technology to, well, sense and then avoid obstacles on the ground and in the air. Back at the house, you're getting a message on your tablet to say that your Prime Air delivery is arriving. And it goes back to vertical mode and scans the landing area for potential hazards. This amazing innovation then lowers itself slowly to the ground, drops off the package, and flies straight back up to altitude. And moments later, you're walking through the door with a brand new pair of Puma Evo Power Firm Ground soccer shoes, size 3 for Millie, and a Nylabone chicken-flavoured Dura Chew for naughty, naughty Stuart. And balance is restored to the universe. Y la pregunta que surge, ¿estamos listos para poder competir el día de hoy, por ejemplo, con el uso de drones, con este tipo de tecnologías disruptivas que tenemos? Adelante, ¿está listo el mercado? No, me dice Alan. Sí, el mercado no está listo. Poco a poco se está adaptando, me dice Cristian. Veamos. Aún no, falta mucha adaptación, me dice John. David, en Lima se podría, pero en ciertas zonas. Ok. Veamos realmente desde el punto de vista si existe una necesidad. Entonces, para ciertos sectores, por ejemplo, la capacidad de respuesta puede salvar una vida. Un medicamento. O por ejemplo, la mayoría de repente de los presentes somos padres de familia. Entonces, 2 de la mañana, nuestro bebé se despierta. Vamos al cajón de los pañales, se acabaron los pañales ese día. No te diste cuenta. No hay pañitos húmedos. O de repente, peor aún, el bebé está con fiebre. Se pasa al cajón de la medicina si no hay Panadol, no hay Reprimar. Y no puedes esperar hasta las 4 o de repente 6 de la mañana. Entonces, o una persona que es farmacodependiente va al frigidero, saca la única insulina que le queda y se le cae. Entonces, nos damos cuenta que existe una necesidad. Y si existe una necesidad, debería existir una empresa que busque satisfacer esa necesidad. Entonces, veamos este video que les presento en exclusiva, cómo algunas empresas empiezan a adaptarse a este cambio. Hace 2 años me invitaron a dar una conferencia al Colegio Químico Farmacéutico en su congreso internacional. Y les presenté el futuro o el desafío de las cadenas de suministros de acá a 4 o 5 años. Me acuerdo que les presenté este video.
Después de todo, si existe una necesidad, debería existir una cadena productiva que pueda ofrecer, en este caso, una solución. Y que no solamente lo vamos a ver en el sector farmacéutico. Hace 2 años más o menos me encontraba en la ciudad de Trujillo, Chiclayo, no me acuerdo bien. Estaba dictando un programa de Centrum Católica y uno de los alumnos me encuentra en el hotel. Bienvenido, ingeniero, a la ciudad nuevamente. Le comento, Miss, soy gerente de operaciones de Damper, me dijo, y lo que usted nos mencionó, ya lo empezamos a utilizar en la empresa. El tema de los drones para el mapeo, en este caso de las zonas de cultivo. Tremendamente importante, no lo habíamos visto. En la agroindustria. Voy a la ciudad de Arequipa. Me encuentro a unos exalumnos, ya superintendentes. Me dice, ingeniero, le hemos encontrado tantas bondades al uso de este tipo de tecnologías. Le comento una de ellas. Nosotros, en las líneas de producción, tenemos que aumentar la fiabilidad de las máquinas. Y frente a ello sacamos unos filtros que tenía que analizar un laboratorio. Pero el detalle era que para que llegue al laboratorio teníamos que esperar que alguien salga, en este caso, del campamento. Podían pasar 5 a 10 días. Frente a ello, mientras que lleguen esos filtros al laboratorio, en el transcurso se malograba la máquina. Cuando podíamos tener, en este caso, y poder evitar esa máquina parada con información, que no la teníamos. El día de hoy simplemente ponemos los filtros en el dron lo pone, en este caso lo lleva al laboratorio, y el mismo día tenemos esa información que antes no teníamos. Es un gol de media cancha poder aumentar la fiabilidad de las máquinas el día de hoy. Ripley, hace unas semanas, empieza a hacer pilotos al sur de Lima. Voy a compartir ese video. En Ripley.com.pe no paramos de buscar nuevas opciones para que tu pedido llegue cada vez más rápido a tu casa. Nuestro compromiso nos mueve cada día a innovar en la entrega eficiente de todos los productos que compras en nuestra tienda online. Hoy te presentamos AeroRipley, nuestro primer proyecto piloto en el que empezamos a probar la entrega de productos con drones, porque en cada caja, en cada pedido, vamos todos los que trabajamos en esta compañía, que queremos ser la tienda online más grande, con las mejores marcas nacionales e internacionales y el mejor servicio de entrega en el Perú. En Ripley, siempre innovando para ti. De ser la segunda empresa con mayor cantidad de reclamos en épocas de pandemia en Indecopi, el día de hoy busca soluciones disruptivas para poder enfrentar estos grandes problemas que se presentan en sus operaciones. Ya incluso los drones en el mundo han venido para quedarse. Veamos en este mapa mundi cómo, por ejemplo, varios países ya se empiezan a utilizar sin restricciones, algunos quieren línea de visión, otros en este caso se aplican ciertas restricciones. Perú, se aplican restricciones. Ya está reglamentado por la DGAC del Perú. Es decir, el día de hoy esto no ha venido realmente de manera disruptiva. Ya venimos trabajando hace varios años en este tipo de proyectos. Y esto no es una oportunidad, realmente es una necesidad para poder competir el día de hoy. Veamos los principales retos que tenemos el día de hoy en las operaciones en el Perú. Primero, una visión estratégica, largo plazo, en la turbulencia que nos encontramos, pero una visión sistémica, en la cual desagreguemos el día de hoy las cadenas de suministros en base al valor y no en base a los costos. Resiliencia y gestión esbelta de las operaciones es cada vez más importante, a través de la flexibilidad que debemos tener para poder responder a la incertidumbre que se presenta. Gestión de la innovación. Más que nunca el día de hoy necesitamos reconectarnos con nuestros clientes. Sostenibilidad. Uno de los grandes retos es poder tener un abastecimiento sostenible, un proceso de transformación sostenible. ¿Y eso cómo lo puedo traducir? Muchas grandes empresas el día de hoy ven en los ODS, en este convenio que se firmó por más de 190 países en la Convención de París en el 2015, cómo han salido a traducirlas en métricas, en ratios de sostenibilidad, desde el packing sostenible, desde cómo seleccionar un proveedor, cómo en este caso homologar un proveedor. Hoy más que nunca
en un entorno incierto, necesitamos hablar de un plan de contingencia A, un plan de contingencia B, C, D, frente a ello, para poder garantizar la operatividad realmente de la organización. Y hoy más que nunca necesitamos también hablar de un Smart Manufacturing. Después de todo, nuestros clientes cada vez son más smart. De manera práctica, en Centrum Católica, a través de la maestría de operaciones, en alianza, por ejemplo, con el GRI, diversas empresas como TASA, NACEM, Entel, Cálida, Altamira, Arca Continental, Scotiabank, nuestros alumnos de la maestría empiezan a desarrollar proyectos de mejora, buscando un abastecimiento sostenible. Nuestros alumnos de la maestría 9, presencial, y la maestría 4, por ejemplo, virtual, están desarrollando proyectos en la cual van a buscar un modelo de abastecimiento sostenible, con la guía, en este caso, de los docentes que tenemos en la maestría, con la guía, en este caso, también de los directores de estas empresas, poder trabajar de manera conjunta, la academia y la parte empresarial. Reflexiones finales. Enfócate en el cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién va a ser tu nuevo cliente? Enfócate en el valor que vas a ofrecer a ese cliente. Y siempre tengo una visión de flujos, una visión sistémica, una visión holística. El día de hoy ya no sabemos si hemos pasado el punto de no retorno. Cuando éramos niños, mirábamos de repente con asombro Terminator, como ciencia ficción. Y que el día de hoy, prácticamente la realidad supera, ¿no?, cualquier película de ciencia ficción. Un día nos vamos a morir, Nupi. ¿Cierto, Charlie? Pero los otros días no. Solo un día se muere, todos los demás se viven. Y finalmente, quiero terminar con una de las frases, o con una de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad, Albert Einstein. ¿Y qué significa para Albert Einstein crisis? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace en la angustia, como el día nace la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es saltar al conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Abracemos el cambio y rediseñemos nuestro futuro personal y empresarial con optimismo. Lo mejor siempre está por venir.